Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos otro miércoles aquí en nuestra casa de oración. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios, ¿verdad? Estamos en Clarksville, Tennessee, en el 10 Main Street, en el downtown. De esa oportunidad de poder acercarse y conocer al verdadero Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra, pues exponer este estudio de gloria, exponer estas cartas para la iglesia, estas epístolas que son muy importantes, que son columna vertebral para la iglesia, que son 100% doctrinales. Dame luz, entendimiento, que tu Espíritu Santo nos guíe para discernir este capítulo, esta parte de este capítulo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos aquí otra vez, ¿verdad? En su iglesia. Si usted nos está viendo por primera vez en las redes sociales, pues suscríbase e invite a otros, porque es palabra sana, palabra de gloria, y es la sana doctrina, que estamos muy faltos de la sana doctrina el día de hoy. No todo lo que brilla es oro, decía mi abuela, que en paz descanse, ¿verdad? Porque hay personas que se dicen ser cuando no lo son, pero muchas veces vamos a conocer al verdadero Hijo de Dios por lo que enseña y lo que predica. Y tenemos una biblioteca cibernética que contamos con más de 600 videos, donde usted se puede dar cuenta que no nos contradecimos en ninguna enseñanza, sino es lo puro, ¿verdad? Lo que los puritanos enseñaban en este país. Y tenemos una carpeta que se llama 1 Corintios, ¿verdad? Ya tenemos los capítulos 1 al 10. Si usted no está viendo, le recomendamos que usted vea los capítulos anteriores para que usted pueda comprender esta carta a la iglesia más carnal en las Sagradas Escrituras, las doctrinas y las enseñanzas 100% para la iglesia, porque nuestra doctrina se encuentra de Romanos a Filemón. Esta es la doctrina para la iglesia, y lo vamos a ver a través también de este estudio de 1 Corintios capítulo 11. Estamos en 1 Corintios capítulo 11. Si usted está en su hogar, síganos con su Biblia, porque vamos versículo por versículo, pero tenemos mucho que explicar. A veces tenemos que explicar mucho de un versículo, como en esta ocasión, y hoy no vamos a ver el capítulo completo. Vamos a tener parte 1 y parte 2 del capítulo 11, ¿verdad? Y esta es la primera parte del capítulo 11, de los versículos del 1 al 16 los vamos a estudiar. Del 1 al 16 los vamos a estudiar diligentemente, como la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta que cuando profundizamos la palabra de Dios, a veces no nada más leemos el primer versículo, el otro, y no, es difícil, ¿verdad? Y dice la palabra, dice, de Dios en 1 Corintios 11. ¿Ya la tienen todos? Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Y dice, sed seguidores, ¿verdad? Muchas veces dice en otras Biblias, imitadores, ¿verdad? Aquí lo vamos a subrayar. Sed seguidores de mí. Sed seguidores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Eso es muy importante. Sed seguidores de mí. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. Sed seguidores de mí, como yo también lo soy de Cristo, ¿verdad? Porque Pablo no tiene su propia doctrina. Pablo tiene la doctrina que nuestro Señor Jesucristo le encargó, le encomendó a él, y lo vamos a ver a través de este estudio, ¿verdad? Entonces, primeramente en Romanos, aquí en la pizarra 11:13, dice que el apóstol Pablo es apóstol de los gentiles. Entonces nosotros debemos aprender del apóstol Pablo. Él es nuestro predicador, nuestro apóstol y nuestro maestro. Tenemos que aprender eso, ¿verdad? Y en Tito, ¿verdad? Tito 1:11 nos dice, a los cuales, Tito 1:11, ¿verdad? Nos dice, a los cuales es menester tapar la boca, que trastornan las casas enteras, enseñando no como conviene por ganancia deshonesta. Es una advertencia grande que nos da la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener el apóstol correcto, la doctrina correcta, porque hay muchas personas que usan la palabra de Dios para tener ganancias deshonestas, ¿verdad? Se maquillan bien, cubren bien las cosas, dicen que ellos son de Dios, que ellos son de Cristo. Muchas veces se ven muy elegantes,
con ropas muy blancas, con ropas muy finas. Acuérdese muy bien cuando usted ve un dirigente espiritual, que un sacerdote, que un papa, que un obispo, que un pastor con una ropa de $3,000. Acuérdese muy bien que los fariseos también se vestían así. ¿Y qué hizo Jesús? Lo reprendió, ¿verdad? Entonces vamos a ver que nuestro apóstol es Pablo porque reveló los misterios para la iglesia, ¿verdad? Entonces sabemos que los misterios es que Cristo, el primer misterio, que Cristo es Dios. El segundo misterio es que Cristo está en nosotros. Y el tercero, hoy vamos a ver parte de él, que Cristo es la cabeza también, ¿verdad? La cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza del hombre y Dios es cabeza de Cristo, ¿verdad? Y también vamos a ver que también le reveló 6 misterios al apóstol Pablo, ¿verdad? No solo eso, también le reveló que el misterio que iba a lidiar otra vez con Israel y todo eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta palabra de gloria muy detalladamente. Primeramente, ¿tú eres seguidor de Pablo? Bueno, porque aquí hay diferentes ministerios. Ven en la pizarra, aquí es el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Ahora lo vamos a abreviar, Juan B. Aquí es el ministerio de Jesús, ¿verdad? En Mateo nos dice que él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí es el ministerio del apóstol Pedro, ¿va? Este es como una línea de tiempo. Pedro. Y aquí es Pablo, ¿verdad? Pablo lo llamaron. Entonces Pablo es el apóstol de los gentiles. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Que arrepintiéndose porque el rey llega a establecer el reino del cielo. No reino de los cielos con ese, como dicen muchas Biblias, porque es un error de traducción, dice el reino del cielo. ¿Por qué? Porque físicamente Jesús va a poner su trono en el milenio, ¿verdad? Jesús predicó del reino del cielo y del reino de Dios, pero son dos reinos. El reino de los cielos es el reino físico, ¿va? El reino físico es aquí el reino del cielo. Cuando la gran Jerusalén baja, y el reino de Dios es el reino espiritual, cuando el Espíritu Santo te sella, como dice en Efesios 1:13, porque creíste a la palabra de verdad, al Evangelio, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tener bien eso bien trazado, como dice en 2 de Timoteo 2:15, que estudiemos con diligencia, no dice procura, dice estudia. Es un mandamiento para la iglesia, estudia con diligencia, para que te presentes como obrero aprobado, que no tienes nada que avergonzarte. Entonces vemos que en el capítulo 7, ¿verdad? También vemos a Esteban, en el capítulo 7. Esteban empieza la transición del Evangelio porque fue rechazado 3 veces Dios. Primero fue rechazado el mensaje de Juan el Bautista, número 1. ¿Cuál el mensaje tenía Juan el Bautista? El mensaje del Padre. Segundo, rechazan al Hijo en la cruz. Y tercero, rechazan al Espíritu Santo, Hechos capítulo 7, a Esteban. Entonces Dios dice, ya rechazaron a los 3, entonces ahora voy a ir con los gentiles, me divorcio de Israel y vuelvo a lidiar con ellos hasta el milenio. Eso usted tiene que saber muy bien, ¿verdad? Entonces tenemos que saber todo bien como indica la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver nuestra Biblia en Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y dice la palabra de Dios en Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es provechoso. Entonces muchos pastores hoy en día usan esa cita de Hebreos 13, 17 y dicen, ajá, ahora me tienes que obedecer a mí, ajá, ahora me tienes que obedecer, tú no tienes que decir nada, no cuestiones al ungido de Dios, no cuestiones al siervo de Dios. No, eso es mentira, la Biblia no dice eso.
La Biblia dice que nosotros obedezcamos a nuestros pastores, es correcto, pero ¿qué dice el contexto de esta cita de Hebreos 13, 17? Lo vamos a ver en el mismo capítulo 13, el versículo 7 y el versículo 9. Primeramente vamos a leer el versículo 7 que nos dice, y dice: acordaos de vuestros pastores que nos han hablado la palabra de Dios, la fe de los cuales seguid. Tú no puedes seguir un pastor que tenga una doctrina falsa. Acordaos de vuestros pastores, que nos han hablado la palabra de Dios, la fe en los cuales seguid, considerando cuál haya sido el fin de su conducta. No solamente que ellos prediquen la sana doctrina, no solamente que ellos tengan la sana doctrina, también que la pongan por obra. ¿Se fijan? Entonces tú no puedes decir, un pastor te puede decir, bueno, aquí en la Biblia dice que tú seguid a los pastores en el versículo 13, cuando primeramente tú tienes que comprobar que este pastor tiene la sana doctrina. ¿Y cómo tú lo vas a comprobar si todo lo que está diciendo ese pastor o enseñando está dentro para la iglesia? Si está de Romanos a Filemón. ¿Sí me entiende? Entonces tú vas a seguir a Pablo, como dice en el versículo 1, seguir a Pablo, ser imitadores de Pablo, porque yo soy imitadores de Jesús, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues yo predico a Lucas, ¿verdad? Mateo, Marcos, a Juan, ¿verdad? Puro Jesús, y así hay mucha gente que predica puro Jesús y que sabe muchos versículos de Jesús, muchas cosas de Jesús, que Jesús es bueno, es nuestro maestro de Galilea, pero acuérdate que Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel y predicó del reino de Dios y del reino de los cielos, y nosotros no estamos en el reino de los cielos porque no somos judíos. Entonces tú debes de saber trazar bien la palabra de Dios. Además, muchas cosas que están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Sí, están en el Antiguo Testamento. Quizás le pusieron las historias de Jesús en el Nuevo Testamento porque había 400 años de silencio desde Malaquías al Nuevo Testamento, pero toda la historia se desarrolló en el Antiguo Testamento hasta la muerte de Jesús. ¿Por qué? Vamos a ver qué la Biblia nos dice. ¿Qué nos dice en Hebreos? Estábamos en Hebreos 9:17. Hebreos 9:17. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 9:17, apúntala, subráyala en tu Biblia porque es un versículo muy importante que tú puedes comprobar cuándo comienza el Nuevo Testamento. Dice, porque el testamento es confirmado en los que son muertos, de otra manera no es válido, entre tanto que el testator vive. Entonces, el Nuevo Testamento comienza cuando Jesús muere en la cruz. Entonces ya estamos hablando de Mateo capítulo 26, 27, 28, Marcos capítulo 13, 14, que ya Jesús ya ha muerto. Eso nada más es parte del Nuevo Testamento. Se fija cómo debemos. Entonces, si tú tienes tu doctrina aquí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y puro Jesús dijo esto, Jesús dijo lo otro, así hay muchos errores teológicos. Dice, Jesús dijo que el que me siga tiene que dormir en la calle, por eso duermo en la calle. Jesús dijo esto, pero nada más agarra lo bueno de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús dijo, si tú pecas, sácate el ojo. A ver, ¿por qué no haces eso? Porque eso es para el milenio. Córtate tu mano, si tu mano peca, a ver, ¿por qué no te la cortas? ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que tú aprendas, que el Nuevo Testamento comienza con la muerte del testator. Y eso es seguir a Pablo. Eso es seguir a Pablo. Podemos aprender todo lo de Jesús, porque queremos saber qué va a pasar en el milenio, qué va a pasar con los judíos, para orar por ellos. Y debemos agarrar todas las enseñanzas de Jesús, todos los mandamientos que también Jesús dejó para la iglesia, porque él también predicó para el reino de Dios, que es el reino espiritual, para saber, ¿verdad? Entonces,
Si yo, por ejemplo, no divido bien mi palabra y yo me quedo aquí en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Como muchos grupos carismáticos o pentecostesas, tenemos un video por qué no soy pentecostés, o una predicación por qué no soy pentecostés, porque yo no sigo esa doctrina. Entonces, Hechos capítulo 1 y capítulo 2 no aplica a mí, porque no soy judío, porque la iglesia era toda judía y todavía no había una transición hasta el capítulo 7. Además de un libro de transición como Actos o Hechos de los Apóstoles, tú no puedes sacar ninguna doctrina. Es una regla teológica, sino de las cartas doctrinales que, si tú sigues a Pablo, es de Romanos a Filemón. Y usted se sorprenderá, ¿cómo que Filemón? Bueno, voy a predicar yo próximamente, no este domingo porque es Navidad, pero voy a predicar de la carta de Filemón. Usted no se imagina cuánta doctrina tiene esa pequeña carta de 25 versículos, para que usted se dé cuenta cuánta doctrina tiene para la iglesia. Entonces vemos que tú eres imitador de Pablo, tú eres seguidor de Pablo. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Imitadores de mí, y lo dice 3 veces en la Biblia. Cuando dice algo 3 veces en la Biblia, agárrate, porque Dios recalca el punto. Cuando dice Dios 3 veces, cuando dice el justo vivirá por fe 3 veces, Dios quiere mandar el mensaje. Dice, ay, ¿verdad? Entonces vamos a ver que dice 6 seguidores de mí 3 veces el apóstol Pablo. Una ya lo leímos, Filipenses 3.17, el apóstol Pablo, que nos dice en el 17, dice, Filipenses 3.17 nos dice, dice la palabra de Dios, hermanos, sed juntamente seguidores de mí. Y mirad a los que anduviesen así, como no tenéis a nosotros por ejemplos. ¿Se fijan? Y vamos a ver 1 Corintios 4, ¿va? Ya estudiamos 1 Corintios, tenemos un video de 1 Corintios capítulo 4, ¿va? Aprendes a esas citas porque son muy importantes. 1 Corintios 4, versículo 16. La palabra de Dios dice, por tanto os ruego, el apóstol Pablo se humilla y dice, yo te ruego, no solamente como apóstol, yo te doy ese mandamiento que Jesús me dio, no, yo te ruego, mi persona te ruega que seas seguidores de mí, en algunas Biblias dice imitéis, ¿verdad? La Reina Valera 60. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú, ¿qué pasa si no eres seguidor de Pablo? ¿Qué pasa si no eres imitador de Pablo? Pues no vas a ser salvo. La Biblia establece que tú no vas a ser salvo. Dice Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente el judío y después el griego. Pero Romanos 2.16 nos revela que todos los secretos de los hombres van a ser juzgados a través, dice Pablo, de mi evangelio. ¿Cuál evangelio? El que ha sido confinado por Dios. ¿Y cómo sabemos que Dios le dio ese evangelio? Nos vamos a Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Gálatas capítulo 1. Y dice en el versículo 8, 1:8, más si nosotros, ¿verdad? La comitiva de Pablo, Tito, Timoteo, Lucas, Filemón, Onésimo, todos sus colaboradores, o todos los que eran ministros de él, porque eso significa colaborador, que ministran, que trabajan, dice, o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que hemos predicado, sea maldito, ¿verdad? Se fija, en el 11 y 12 dice, empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he sido predicado por mí no es según hombre. ¿Quién se lo reveló a Pablo? El mismo Jesús. Porque ni yo lo recibí por hombre, ni tampoco fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo recibe esa revelación. Entonces, si tú no tienes ese evangelio, no puedes ser salvo, porque los secretos de los hombres van a ser juzgados por ese evangelio.
Vas a llegar tú a la presencia de Dios y dices, no, pues yo llegué y declaré con mis labios que el Señor es mi Señor y Salvador. Lago de fuego. La salvación no es porque tú recites una oración, porque digas, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, tampoco. Señor, yo sé que tú estás tocando a mi puerta, te abro las puertas de mi corazón, tampoco. La salvación es por creer y confiar lo que hizo Jesús en la cruz. Dice el Evangelio 1 Corintios 15, del 1 al 4, ahí se encuentra nuestro Evangelio. Apréndetelo porque es el único que te puede salvar a ti, puede salvar a tus hijos y puede salvar a tus familiares. Que dice que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Así de simple, así de fácil, claro. Eso se llama la simplicidad teológica de la salvación del Evangelio, en teología. ¿Por qué? Porque Dios le plació. Si no entiendes qué es plació, Dios le dio su regalada gana que nosotros fuésemos salvos al escuchar eso y creer. Porque Dios es el que pone las reglas. Entonces es muy importante que si tú eres seguidor de el apóstol Pablo, ¿va? Seguimos en Corintios, vamos a regresar en Corintios, ya leímos el primer versículo, se fija qué interesante es el primer versículo, que tenemos que explicar qué es seguir a Pablo, no nada más decir, sed seguidores de mí como yo de Cristo, tenemos que explicarlo, tú tienes la doctrina correcta, el evangelio correcto, los mandamientos de la iglesia correcto, porque vamos a ver más esto más a fondo, ¿va? Versículo 2, dice, alabos pues, ¿verdad? Él os alaba, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las ordenanzas de la manera que yo se las entregué. Eso es muy importante lo que está diciendo el apóstol Pablo, que muchos en la iglesia de Corintios, de esa iglesia muy carnal, porque había muchas personas y mucha gente en esos entonces en las iglesias, mucha gente retenía la sana doctrina, retenía las ordenanzas y otros no. Otros querían hacer lo que ellos querían, ¿va? ¿Y cuáles son esas ordenanzas o doctrinas? ¿Va? Vamos a poner aquí ordenanzas. Primeramente, número 1, enseñar y predicar. Esa es la ordenanza número 1, la sana doctrina. Tienes la doctrina de Romanos a Filemón, tienes la doctrina de lo que es para la iglesia, eso tú predicas el evangelio correcto, entonces tú enseñas y predicas correctamente. Número 2, reuniones y servicios, ¿va? Tenemos una carpeta con las ordenanzas en YouTube y usted puede estudiar carpeta por carpeta, ordenanza por ordenanza, por 1 hora en lujo de detalle. Si usted nos busca en la librería cibernética, tenemos esa carpeta ya lista. Entonces, ¿qué es reuniones y servicios? Que nos reunimos los miércoles porque nuestro Señor Jesucristo murió el miércoles, no el viernes como te han platicado muchos, o el jueves, no, murió el miércoles y resucitó el domingo en la madrugada. Son 3 días y 3 noches lunares. No son ni gregorianos ni del otro calendario juliano. Entonces tenemos un programa que cuando murió Jesús, que gracias a Dios tiene muchos views, porque enseñamos correctamente lo que dice la Biblia que cuando Él murió. Y es muy importante que tú sepas eso, ¿va? Yo no sé cómo a la gente le dicen, no, pues que Jesucristo murió el viernes, al otro día era sábado y el domingo resucitó. Pues yo no veo ahí 3 días y 3 noches. Si tú te vas a un hotel a las 6 de la tarde y pagas por 3 días y 3 noches y te sacan a la 1 de la mañana el domingo, eso fueron 3 días y 3 noches, no, ¿verdad? Entonces, para que vea cómo usted está la teología, de uno debe de estudiar correctamente. ¿Por qué? Porque no leen las escrituras, no estudian, como dice en 2 Timoteo 2:15. Es que leímos que el otro día era sábado. Sí, pues da la casualidad que después de una fiesta solemne hay un sábado extra que se llama sábado alto o high Sunday. No necesariamente porque es sábado, ni sábado por la noche como el programa, tampoco. Entonces tienes que aprender correctamente. Número 3, ¿verdad?
Posiciones ministeriales. Nada más existen dos posiciones ministeriales autorizadas en la sana doctrina: el pastor y maestro, que es el mismo oficio en Efesios 4, ¿verdad? No son 5 ministerios, ¿verdad? Solamente es 4 ministerios que Pablo escribe, ¿verdad? Habla el apóstol, habla el profeta, que ya no existen porque el contexto dice que esos fueron la fundación, y más adelante dice que nadie puede poner otra fundación. Y el misionero o el evangelista, y pastor y maestro. Y el diácono, hombre. Esos son los dos posiciones ministeriales: el pastor y maestro, que es uno, porque él va a dar cuentas de esas dos cosas, cómo predica, cómo enseña, y el diácono. El diácono toma el lugar del pastor cuando el pastor se enferma, se va a cualquier lado, porque esa es su misión, porque él sirve. Entonces, el diácono solo hombre, no que diáconas, eso no. Hay un error en Romanos, me parece capítulo 11, que dice la diaconisa Phoebe, es una traducción errónea, no existe. Dice la que sirve, la hermana, no dice diaconisa. Es un error de traducción de la Reina Valera 1960. Entonces, nada más existen dos posiciones ministeriales. No, si usted va a una iglesia y tienen que pastor de músicos, pastor de maestros, que ujier de esto, ujier del otro, que líder de esto, líder de alabanza, entonces usted está en un lugar que tiene enseñanzas falsas. No son de Dios. Ponga mucha atención donde usted se reúne. 4, administración, ¿verdad? ¿Cómo se administra la iglesia? ¿Cómo las ofrendas? Que tiene que tener un tesorero, que todo el trabajo que tiene que hacer la iglesia es voluntario. Todo eso conlleva, ¿verdad? Conlleva. Después, comunión, 5. No solamente la cena del Señor, sino también tener compañerismo, comunión, porque hay muchos hermanos que dicen: no, yo nada más fui a oír la palabra de Dios, y sale como flecha de la iglesia. No quiero ni tomarme un cafecito ni nada. No, la comunión es una ordenanza que nosotros tenemos que convivir, ¿verdad? Número 6, ofrendas. ¿Verdad? Que la iglesia, dice en Corintios, cada día como propuso en su corazón. No hay otra ordenanza en la iglesia, no hay diezmos para la iglesia. El apóstol Pablo, que es apóstol de los gentiles, no habla de eso. Que nosotros no solamente tenemos que dar como Dios propone en nuestro corazón. Y Filipenses 2:13 en adelante dice que Dios pone el querer como el hacer. Y 7, misiones y visión de la iglesia, que quieren construir un lugar, quieren construir un templo, que quieren que anhelan ellos predicar. Misiones no es que tú te vayas al otro lado del charco, a África, y que la gran comisión, porque también esa es una enseñanza del ser humano. La comisión para la iglesia se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4. Predica a tiempo y fuera de tiempo, donde quiera que tú estés. Entonces es muy importante. Entonces dice Pablo, yo los alabo a los líderes porque ustedes cumplen todo esto. Yo me pregunto a ti, ¿tú cumples todo esto en donde te estás congregando? ¿Donde tú te estás congregando cumples eso? ¿Verdad? Si no lo cumple, pues ponte a cuentas con Dios, porque eso es muy importante, ¿verdad? Las misiones tienen que ser la iglesia grande, tiene que crecer, tiene que tener la capacidad para hacerlo. No puedes decir una iglesia de 3, 4, 60, 70 personas que tenga misiones cuando apenas se puede sostener. Pero tienen ese anhelo de hacerlo, o las personas que han contribuido ahí las han hecho. Bueno, seguimos leyendo en Corintios capítulo 11, versículo 3.
¿verdad? Primero los alaba. Dice el versículo 3. Versículo 3 nos dice, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, y todo varón que ora y profetiza, la cabeza afrenta su cabeza. Entonces vamos a ver que en Efesios capítulo 5 también nos revela el misterio el orden de Dios, ¿verdad? El orden de Dios, que nos dice que nosotros tenemos que estar, maridos, amar a sus esposas, y que Cristo es la cabeza. Entonces vemos que Dios dice que es la cabeza de quién, de Cristo, ¿ah? Cristo, y Cristo es un tipo del hombre, ya voy a poner en inglés, ¿verdad? Hombre. Entonces la iglesia es un tipo de mujer. Entonces la corona del hombre es su mujer, la corona de Cristo es su iglesia, y ese es el orden de Dios. El orden de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden, y tú lo tienes que aprender. Entonces, es muy importante que aprendamos eso, el orden de Dios. ¿Por qué? Porque dice que la cabeza de todo varón es la cabeza de toda mujer, y la cabeza es Cristo. Entonces tú tienes ese orden, tú tienes ese orden en tu hogar, porque si tú tienes matriarcado, feminismo, o si tú tienes una líder mujer en una iglesia, tampoco es de Dios, tampoco es de Dios. Estás fuera del orden de Dios. Entonces es muy importante que tú aprendas, ¿verdad? Entonces vemos que el versículo 4 dice, y todo varón que ora y profetiza, cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, afrenta su cabeza. ¿Qué quiere decir afrentar la cabeza? Afrentar la cabeza quiere decir deshonrarse, vergonzarse, es como un insulto. Dios, cuando un varón ora cubierta su cabeza, lo ve como incredulidad. O sea, tú estás ahí con tu sombrerito y entonces Dios te ve ahí con tu gorra, no te la quitas, tu sombrero. Dios te ve como una incredulidad. Si ustedes se fijan en el muro de los lamentos, los ortodoxos o los rabinos ortodoxos, ellos se quitan su sombrero para orar, ¿no? Porque es un respeto de quitarte eso. ¿Ah? Una cosa es orar con el talí y otra cosa es orar cubierto su cabeza. El talí es otra cosa para orar en la intimidad, no en público. Entonces es deshonroso, dice la palabra de Dios. Es deshonroso, es vergonzoso, es un insulto para Dios que un varón, si tú vas a un restaurante y traes gorra, quítatela y ora por tus alimentos, porque sabes que si tú no te quitas la gorra, a lo mejor Dios ni siquiera te santifica un chicharito. Entonces tienes que quitártela. ¿Por qué? Porque es respeto para Dios, ¿verdad? Entonces dice el 5, aquí viene lo bueno, mas toda mujer que ora o que profetiza, profetizar es lo que, hay profetas mujeres, no. Profetiza quiere decir, como el apóstol Pedro nos dice, que tenemos la palabra profética más segura como una luz que nos alumbra el camino en un lugar oscuro, o de eclipse, dice en el original griego. Profetizar es hablar la palabra de Dios, pero no está diciendo dentro de la iglesia este versículo. Una mujer puede hablar la palabra de Dios a sus hijas, en su hogar, a los niños, ¿va? Entonces dice, porque toda mujer no se cubre, dice, por más, toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, al contrario, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se lo hubiera rayarse, ¿verdad? Dice el original, o raparse, ¿verdad? Rayarse. Por eso aquí pusimos una mujer
rapada aquí en el pizarrón, ¿verdad? Es lo mismo, es lo mismo. Es una vergüenza como una mujer rayada, una vergüenza como una mujer trasquilada. ¿Y qué vergüenza hay en una mujer rayada en esos entonces en Corintios? ¿Por qué Pablo dice eso? Bueno, la historia dice que el puerto de Corintios en Grecia, uno de los más grandes puertos donde había mucho comercio, mucha idolatría, pero también desgraciadamente había mucho pecado y mucha prostitución. Entonces, al haber tanta prostitución, el gobierno tenía ordenanza, se le puede llamar, ¿no?, de la ciudad, que todas las prostitutas se debían de rapar en Corintios. O sea, una prostituta que ejerciese con el pelo largo, la metían en la cárcel. ¿Por qué? Porque quizás había, en el cabello podían tener animalitos o piojos, o como les dicen, o liendres, o porque el gobierno adoptó eso. Fue una ordenanza que la prostituta, una señal de una prostituta, se tenía que rapar. Entonces había muchas prostitutas que conocieron de Dios y llegaron a la iglesia, ¿verdad? Y llegaron a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Entonces ellas pues les enseñaron los dirigentes espirituales que ellas no podían orar con la cabeza rapada, ¿no? ¿Y qué hicieron? Bueno, pues se pusieron un velo en la cabeza, aparentando que era el cabello. Y ahí viene el velo, apréndaselo. No que todas las mujeres tenían que tener velo, o si tú vas a una iglesia que todas las mujeres se ponen velo, no. Solamente las prostitutas que estaban rapadas se ponían un velo. ¿Capís? ¿Entienden? Entonces, cuando ya el pelo de la mujer, ¿verdad?, ella era redimida, dejaba de prostituir, se convirtió a Dios, Dios la iba transformando, le iba lavando, le iba creciendo el pelo, y cuando le crecía el pelo, se quitaba el velo. No se dejaba el velo. A eso se refiere ese versículo, que una mujer que ora con la cabeza destapada es como si fuera una prostituta, fuera vergonzoso para Dios. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, porque el varón, 6, porque la mujer no se cubre, si no se cubre, que sí. Por ejemplo, había prostitutas que apenas le salía el pelo así como hombre, ¿verdad?, que lo tenían así cortito, entonces tenían que seguir usando el velo hasta que el velo les llegara ¿a dónde? Hasta el hombro. ¿Se fija? Si no le llegara al hombro, se tenía que seguir usando el pelo. Por eso en el 6 dice, si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si es vergüenza para la mujer trasquilarse, rápese también o cúbrase también. Entonces Pablo, acuérdense que en esta epístola los corintios le escriben a Pablo una carta, porque él los dirige espiritualmente y él sabe las ordenanzas, les dio las ordenanzas, entonces él les presenta un problema del velo y Pablo les escribe para atrás, en esta epístola. 7, porque el varón no ha de cubrir la cabeza porque es imagen de la gloria de Dios. Entonces el varón nunca se debe de cubrir la cabeza porque es imagen a la gloria de Dios. Entonces, si usted ve una foto en internet con que Jesús traía gorro adentro del templo, es mentira, ¿no? Se lo quitaba. No, tú no puedes usar gorro. Los únicos que usaban así su gorro y todo eso eran los fariseos adentro del templo, porque ellos diseñaron sus propios trajes. Porque el único que podía tener una mirria dentro del templo era el sumo sacerdote, Aarón. ¿Se acuerdan? No todo el Sanedrín, cuando ya ellos cambiaron las normas y las reglas, pues ya todos se vestían como el sumo sacerdote y andaban así. No. Entonces dice el 8, porque el varón no es dada a la mujer, sino la mujer del varón. Porque 9, porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa de varón. Ponga mucha atención, si usted le pregunta, la mujer salió del hombre, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo la mujer salió del hombre? Bueno, pues salió de una costilla, ¿verdad? No, alguna persona dice, no, todos tuvimos mamá. No, Abraham no tuvo mamá. Eva salió de
Adán. ¿Se fija? El hombre lo instituyó Dios y de una costilla sacaron a la mujer. 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de potestad, no dice autoridad como en muchas Biblias dice, sobre su cabeza por causa de los ángeles. Eso es muy importante que tú aprendas en la palabra de Dios, que tiene que tener potestad sobre los ángeles. ¿Qué pasó en Génesis? Vamos a ver en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomasen por esposas, no mujeres, escogiéndolos entre ellas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu, ¿verdad? Porque los demonios, los ángeles caídos, agarraron a las mujeres rebeldes que tenían el pelo corto y procrearon. ¿Por qué un demonio se fue sobre una que tenía el pelo corto? Porque el demonio sabe las reglas de Dios. Entonces, al ver una mujer con el pelo corto, dijo: esa mujer es rebelde, esta va a ser fácil para llevármela a la cama. Y procrearon gigantes. Entonces, por eso dice: por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué? Porque también dicen muchos expertos y muchos eruditos y muchos en Mishal y el Talmud, que si una mujer tiene el pelo corto, es propensa a que un espíritu malo se le meta. No está cubierta. Y si usted se fija, en las redes sociales, a través de la historia, las mujeres más aberrantes que son pastoras tienen el pelo corto. Si usted se fija. Y que tienen una doctrina súper extraña. Entonces hay que ver eso, 11 más, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque todos estamos unidos como somos iglesia en el Señor, ¿verdad? Porque sabemos que la mujer salió del hombre, pero ahora el hombre sale de la mujer. ¿Se fijan? Es muy importante que aprendamos. Es muy importante que aprendamos en la historia, ¿va? Que es muy importante no cubrirse la cabeza. Yo cuando era militar, yo no podía entrar a un edificio, a un cuartel militar, a las barracas con mi gorra, me la tenía que quitar, porque es una señal de respeto. Cuando tú entras a una iglesia, te dice: quítate la gorra, quítate eso. Cuando tú entras a la corte, puedes entrar con tu gorrota, ¿no? ¿Va? Te dice el sheriff: quítate la gorra, porque es una señal de respeto. El varón no puede estar cubierto dentro de la corte o de un lugar. Vamos a poner otro ejemplo: las Amish, ¿verdad? Las Amish, ellas tienen hasta su gorrito, ¿se fijan? ¿Cómo tienen su gorrito ellas? Y se agarran el cabello, su gorrito. Vamos a poner otro ejemplo de la mujer, como ella se cubre la cabeza no solo con el velo. Las enfermeras, en la Segunda Guerra Mundial necesitaban muchas enfermeras, entonces todas las enfermeras tenían que agarrarse el pelo o cortarse el pelo cortito, pero se ponían su gorrito para respeto. Y dentro del hospital andaban con su gorrito. ¿Se fijan cómo han cambiado los tiempos? Entonces vemos que esos ejemplos son muy importantes. Y el pelo largo es una señal de sumisión, ¿verdad? Y vestirse, bueno, nada más estamos hablando del pelo, pero también si vemos en Pedro el atavío de las mujeres, pues la mujer se debe vestir como mujer, ¿verdad? Las mujeres más sumisas son aquellas que usan vestido y el pelo largo, si usted no lo sabe en la historia. Como Sara, esa le decía hasta señora a su propio marido, son más sumisas. María usaba vestido y pelo largo. O sea, sabemos que en los muchos tiempos han cambiado. Yo no critico o veo nada en un pantalón de una mujer, ¿verdad? Siempre y cuando la mujer se vea femenina, ¿no? No se vea como Pancho Pistola con su pantalón. Entonces ya esto está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no debemos usar ropa de mujer ni las mujeres ropa de hombres.
dice la palabra de Dios. Eso es muy importante. No es lo que yo diga, no porque la mujer se ponga pantalón o se ponga ropa de hombre va a perder su salvación, no. Pero no está complaciendo a Dios. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa con esa persona ahora? Mal. Y peor que se exhiba, ¿va? Si se le ve todo México y todo Caracas, pues ya es su ropa es chiquitita, entonces eso ya está mal, ¿no? Como, mi hija, mi hijo, hijita, vas a encontrar un resfriado con eso, ¿va? No, usted le debe corregir, ¿no? Hija, te debes de tapar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay hombres malos. Y una mujer que se cubre y se guarda y alguien la quiere, pues yo le aseguro que va a ser un mucho mejor enamoramiento o amor que ella conquistó al varón por enseñar la carne. ¿Ah? Porque esa es una diferencia, que la mujer tiene temor a Dios o no tiene temor a Dios. Eso es muy importante saberlo. Como decimos, no estamos en contra de la mujer, estamos hablando de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Las reglas de Dios. Entonces seguimos adelante, porque la mujer más el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón, ni es el Señor. 11, 12, porque la mujer es el varón, así también el varón es por la mujer. Empero todas las cosas son de Dios. ¿Verdad? Como dice en Gálatas, dice, no hay varón ni varona, ¿verdad? Porque todos somos iguales para Dios, se refiere a salvación, no al orden. Pongan mucha atención. Porque muchas pastoras agarran ese versículo para decirle, no, pues en Gálatas dice que todos somos iguales. No, para salvación, no para el orden de Dios. Dios tiene un orden siempre. Porque Dios no es un Dios de desorden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Es muy importante aprender eso correctamente, ¿verdad? Entonces vemos que afrentar es deshonrar, avergonzar y sin credibilidad. Dios te ve sin incrédulo. Y si se fija, en los 1960, 1958, 59, cuando surgió el movimiento aquí en los Estados Unidos de feminismo, las mujeres se cortaron el pelo como hombre como protesta. ¿Sabía eso? Y sabía que cuando los soldados vinieron de Vietnam, que les cortaban el pelo allá con casquete corto y regresaron de Vietnam aquí en los Estados Unidos, se hicieron hippies, les dejaron el pelo largo y dijeron al fin que Jesucristo era nazareo. Jesucristo ni siquiera tenía el pelo largo, porque no era nazareo, era de Nazaret, que es diferente. Pero como la gente le combina, dice, ahí encaja. Pero ¿cuántos hippies no había? De ahí comenzó el pelo largo, en 1959, 60, 70, todos los hippies. ¿Cómo? ¿Por qué no se cortaban el pelo en los 60 y los 70 los hombres? Por rebeldía al gobierno. Entonces vemos cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros aprendamos correctamente. Vamos a poner otro ejemplo. En Alemania, ¿verdad? Cuando la Segunda Guerra Mundial, los tres países aliados, ¿verdad?, conquistaron y derrotaron a Führer, a Hitler, ¿verdad?, ¿se acuerdan? Metieron a la cárcel a todos los hombres, pero las mujeres de los militares las llevaron presas a Holanda y a todas las mujeres las raparon para que la gente las identificara como vergüenza. Entonces vemos que pues si yo fuera mujer, pues me dejara crecer el pelo, antes que un espíritu maligno me quiera hacer algo. Yo pienso, ¿no? Porque estoy expuesta, más si no tengo el Espíritu Santo. Si tengo el Espíritu Santo, obviamente yo voy a empezar a obedecer lo que dice Dios. Es muy importante que veamos eso. Dice 13, juzgad en vosotros mismos, ¿es honesto orar la mujer a Dios no cubierta? O sea, les dice a los dirigentes espirituales, ustedes juzguen porque ustedes son los dirigentes espirituales, ustedes están ahí, ustedes están viendo, pues denle un velo para que se cubra a la mujer. 14, no se enseña aún la misma naturaleza que es vergonzoso al hombre tener el cabello largo el cabello, es vergonzoso tener el cabello largo.
Por lo contrario, dice la mujer, crear el cabello es la gloria, porque en lugar de velo es dado su cabello. Por eso Dios le dio el cabello largo a la mujer, para que ella pudiera orar y tuviera un talín natural, si usted no lo sabe. Y hay mujeres que tienen el pelo largo, que cuando así se agachan hasta el talín se les cae hasta abajo. Pero ya tienen su pelo natural. Pero Dios se los dio para eso, para gloria. Entonces, la mujer tiene que ser corona del hombre. Entonces, si tú eres un hombre, ¿cómo tienes a tu mujer? ¿Le compras ropa de segunda? ¿Le compras unos guaraches corrientes? No, tienes que tener a tu mujer como corona. Eso es lo que dice la Biblia. Y Cristo es la corona del hombre. ¿Y cómo el hombre tiene que tener a Cristo? Pues tiene que tener las escrituras y ser un sacerdote en su hogar, de corazón. ¿Se fijan? Entonces, porque muchas veces dicen, no, pues que el hombre tiene que tener bella a su mujer, bonita. Yo no quisiera que mi mujer andara exhibiéndose, enseñando a todo el mundo, para que todo el mundo la codicie o le diga malas palabras o le diga piropos malos, ¿verdad? O a una, no tengo yo hijos, pero a uno de sus hijos. ¿Sí me entienden? Entonces, es mejor guardarse, porque si te digo, si alguien te ama, te va a amar como eres. ¿Ah? Es que el que no enseña no vende. Esos son las prostitutas, acuérdense. ¿Verdad? Entonces el hombre se debe vestir como hombre, tiene que tener el pelo corto, y la mujer tiene que tener el pelo largo. Bueno, puede tenerlo, si el doctor le dijo que tenía migrañas y se lo tiene que cortar, es otra cosa. O si le dieron quimioterapia, Dios sabe que le dieron quimioterapia. Dios va a escuchar las oraciones de esa persona. Porque Dios sabe que no fue por rebeldía. ¿Ah? O no fue porque así me veo bien, es la moda. ¿No? Y entonces tiene que usted saber eso, ¿verdad? Que usted enseñar que el pelo se ve mejor, más largo. 16, ya vamos a terminar con este versículo. Dice, con todo esto, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en las iglesias. Ese es un versículo muy importante en este versículo, que muchos no entienden, muchos no disciernen, muchos no lo pueden discernir correctamente. Las personas que son contenciosas dentro de una iglesia, aún todavía no son señales. Los que tratan de dividir la iglesia, los que tratan de hacer divisiones, los que murmuran. ¿Se fijan? Porque los demás tienen una mente unánime, están unidos, están de acuerdo y quieren hacer lo correcto para agradar a Dios. Acuérdense que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo no quiero agradar a Dios, ¿verdad? Porque pues yo no quiero tener el pelo así como John Lennon, ¿no? Y yo Bono como hombre, ¿no? Entonces eso está algo mal. Entonces es muy importante que tú aprendas esta primera parte de Corintios capítulo 11, porque es bueno aprender y saber las ordenanzas y el orden de Dios y cómo debemos nosotros vestirnos y cómo debemos nosotros comportar, ¿va? ¿Alguna pregunta en este estudio maravilloso en la primera parte? Pastor, si la mujer tiene el afro. Bueno, si la mujer tiene el afro, lo tiene largo para arriba. Pero el velo le queda muy arriba, ¿no? Bueno, pues No, sí, no, pero el afro, acuérdense que el que se pone el pelo la atrapaba. Ya si tenía el pelo afro, pues se veía que ya tenía el pelo largo, ya le cubría su cabeza. No tiene que ser para abajo, puede ser hacia arriba, ¿verdad? Se puede tener el pelo así. ¿Ah? Pero eso es lo más importante. ¿Alguna otra pregunta? No, pensé que alzó la mano. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. ¿Otra pregunta? Te digo lo del orden, ¿verdad? Entonces, si hay iglesias que no están cumpliendo ese orden de Dios, porque hay pastoras que están enseñando, ¿eso es en contra de las cosas de Dios? Claro que sí, claro que sí. Hay ocasiones
un varón o alguien no se levanta, pero eso no quiere decir que están haciendo lo correcto. Están desobedeciendo a Dios. Porque si un hombre no se levanta, porque la mujer no es sumisa. Si la mujer fuera sumisa, Dios no se equivoca, hace las cosas correctas. Pero muchos hombres que no se levantan porque sus mujeres son rebeldes. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, muchos dicen, te dice, vosotras mujeres, dice, obedecer a sus esposos en todo. ¿Por qué lo voy a obedecer si él no obedece a Dios? Rebelde. Porque si lo obedeciera, a lo mejor el hombre se convertiría. Porque viera la sumisión de su esposa. Verdaderamente a mi esposa me la cambiaron, Dios está en ella es sumisa, ella dice, hace lo que yo hago. Dice, con su conducta. Pero ¿qué es primero lo que hacen las hermanitas cuando llegan a una iglesia? Si es el marido, porque el marido todavía es borracho, parrandero, jugador, llegan a su casa y lo balacean. La palabra de Dios te dice, y la palabra de Dios, bueno, pues ya, rebelde, porque la palabra de Dios dice sin palabra, con conducta. ¿Se fijan? Entonces por eso muchos varones no se levantan también por la mujer, porque acuérdense que el hombre no es hombre sin la mujer, ni la mujer es mujer sin el hombre, son uno. Entonces si no hacen su papel, pues no, la culpa es de los dos, porque no hay sumisión. ¿Alguna otra pregunta? Las iglesias, pastor, que no solamente usan velo, sino que también tienen pastora, porque las hay, las iglesias, asambleas de Dios, que tienen mujeres que usan velo, que sin el velo tú no puedes entrar a la iglesia, y resulta que tienen pastoras también. Bueno, porque tienen su teología muy mal, como dijimos aquí, tienen su teología en Hechos o Actos capítulo 1 y 2 y no leen el resto del libro de Hechos. Entonces están haciendo lo incorrecto, o quizás tú estás en un lugar así, pero yo te aseguro que si tú creíste al Evangelio de Gloria, que ya predicamos 1 Corintios 15 del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, de todo corazón va a haber un poder especial que Dios te va a poner en otra iglesia, Dios te va a poner un líder bueno, Dios te va a guiar, Dios te va a rescatar de todo. Sí, ok, pastor, una última pregunta. O sea, el velo entonces es nada más para la mujer que tiene la cabeza rapada. Y entonces esas mujeres que tienen el pelo largo y se ponen el velo, ¿qué están haciendo? Están desobedeciendo a Dios. Es una tradición de hombres. Es una tradición de hombres, ¿verdad? Yo pienso, en mi opinión, ¿verdad? Si tú vas a una iglesia y todas las hermanitas quieren poner falda, está bien. Si todas se quieren poner velo, está bien. Pero si ellas quieren, no que el pastor o el dirigente les diga, o no las deje entrar, ahí ya está mal. ¿Sí me entienden? Que todas se pongan de acuerdo, hermanas, pues vamos a venir todas de falda. Sí, yo quiero, todos. Pues entonces está bien. Vamos a ponernos todas velo. Pero si no puedes entrar porque no tienes falda ni velo, entonces ya hay un problema, ya hay una autoridad falsa. No está Dios, no está Cristo como cabeza de la iglesia, está el líder espiritual como cabeza. Entonces es una iglesia falsa. Si tú no tienes a Cristo como cabeza, porque esas son las doctrinas para la iglesia, entonces estás en una iglesia falsa. Díganme. Es que nada más leen un versículo y el versículo contesta el 15, contesta el versículo que la mujer tiene que traer el velo, y el 15 dice que el cabello se le fue dado como velo para que lo traiga largo. Claro, el apóstol Pablo vuelve a hablar del velo más adelante en sus epístolas porque sigue el problema, porque como dice la hermana, el versículo 15 no lo entendieron, ¿verdad? Porque no lo explicaron en la iglesia o no lo estudiaron. Pero sí, el cabello es dado como gloria, como si fuera un velo natural por Dios, para que nosotros no nos avergoncemos cuando oremos las mujeres y las oraciones lleguen arriba. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este estudio de Corintios 11,
la porción número 1, porque la vamos a dividir en dos, del versículo 1 al 16. Yo te alabo y te bendigo. Te pido que esta palabra de gloria, que esta enseñanza nos quede en nuestro corazón, que nosotros podamos enseñar a otros en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Que Dios los bendiga.